Bien, señores, continuamos aquí con Sobre los Hechos y me da mucha alegría recibir a un amigo que se me había perdido durante el 2022, pero parece que el 2023 viene con más suerte para mí, para el programa. Un saludo a David Brains, El hijo bienvenido, pródigo. bienvenido al El programa, hijo pródigo a su David. casa Así vuelve. es, abogado, político y bueno, un hombre que se mantiene. Amigo tuyo. Sí, Y se del mantiene. programa también. Gracias. Te veo en las redes ahí modelando de vez en cuando. Que va. Haciendo un intento ahí. Pero muy feliz de estar aquí. El primer programa que voy en este año 2023, que no sea las labores propias que hago. El primer programa que voy. Me siento muy honrado de que haya sido tu programa, que me hayas invitado, que me tenga pendiente. Eso es Muy bien, importante. bien, bien. Gracias por venir y siempre serás bienvenido. Gracias, gracias, gracias. David, Deseándote un feliz gracias. año 2023 lleno de muchas cosas buenas, como tú te la mereces, y el equipo también que trabaja contigo. Los mejores parabienes para ti y el equipo completo. Gracias, gracias. Mira, David, hay una serie de temas que quiero tocar contigo, comenzando por la parte de la justicia. Tú eres un abogado con mucha experiencia, también tiene experiencia política, como abogado ha sido candidato al colegio, en fin. Y me gustaría ver tu opinión sobre todos estos procesos que, de acuerdo a la gente, cuando una persona le imponen una preventiva de 18 meses y sale, cree que se perdió el caso. La gente tiene esa percepción porque la idea es que esté preso. Y otra es que el aporte del Código Procesal Penal al sistema de justicia en términos de los procedimientos ha sido positivo o negativo luego de casi 20 años, cuando las cárceles están llenas de... Se evitaba, era que se estaba buscando vaciar las cárceles de presos preventivos, supuestamente, porque el Claro, Código claro. Procesal Penal anterior era inquisitivo. Era un código de procedimiento criminal. Sí. El de ahora es procesal penal. ¿Y qué ha pasado? Porque antes tú eras culpable de entrada y tenías que demostrar tu inocencia. ¿Qué ha Ahora pasado tú ahora? eres Dime. inocente hasta que te demuestren lo culpable, que eres culpable. Entonces, el Código Procesal Penal, que es del año 2002, real y efectivamente ha sido un instrumento de avance para el sistema judicial. Contrario a como opinan otros juristas, yo entiendo que ha sido un instrumento de avance. ¿Por qué? Porque esos procesos súper largos que existían en el área penal ya han sido reducidos, porque el mismo código pone parámetros. Tú acabas de mencionar los 18 meses que se le ponen a un preso preventivo cuando está encartado de un hecho punible. ¿Qué sucede? Que el mismo código establece cuáles son los parámetros para eso. La prisión preventiva no es la norma en el Código Procesal Penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 226 siguiente del Código, hasta el 230 más o menos habla sobre los diferentes modos de aplicación de la norma. Y esa no es la norma para aplicar, es la excepción. Dice, en ningún caso se podrá aplicar, dice la parte infine de ese artículo, el numeral séptimo, dice, en ningún caso se podrá aplicar como medida de coerción la privación de la libertad de un imputado, salvo el caso de que éste presente latentemente peligro de fuga y de retrotraerse al proceso. Esa es la única forma que se puede. Si el imputado presenta un peligro de fuga o de retrotraerse al proceso. Entonces, cuando observamos ese mandato de la ley, que la medida de coerción puede ser una garantía económica, una presentación periódica, se puede también fraccionar o combinar varios numerales del artículo 226, pero en síntesis, la implementación de la medida de coerción como prisión preventiva es la excepción, pero los jueces abusan de eso a pedimento del Ministerio Público. Eso es lo que estamos observando. Pero porque yo creo que hay una cuestión ahí de miedo a la opinión pública. Es un asunto mediático, O porque de ahora temor, mismo, no miedo. no, porque ahora mismo los jueces están sometidos a una presión mediática por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público ha entendido que su trabajo es
en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y tú estás observando, porque hay expedientes que han tenido una suerte fatal, que se han caído en la jurisdicción de juicio, porque el Ministerio Público no ha hecho una elaboración correcta de las pruebas y no lo ha fundamentado como tiene que serlo, y el juez no tiene de otra que absolver, declarar absuelto a los imputados. Esa es una realidad. Entonces, viendo eso de esa manera, estamos viendo que el Ministerio Público tiene que justificarse. ¿Y cómo se justifica el Ministerio Público? Desacreditando al actor que impone la pena, que es el juez. Estamos viendo eso desde hace un tiempo para acá. Yo creí en la lucha que iniciaba y que presentaba el Ministerio Público, pero observando el comportamiento de quienes están comprometidos a elaborar un expediente, a recolectar las pruebas, a someterla en un tiempo prudente y a someter un expediente robusto, sólido, con pruebas fuertes, viendo que no lo hacen como es, entonces después se justifican destapándose que el juez fue que no aplicó la justicia, que no impuso la pena que debía aplicarse en ese caso. Estoy observando que hay un Ministerio Público mediático, eso es lo que estoy observando en el espectro judicial, en el área judicial represiva, porque hay otra área judicial que no es la represiva, estamos hablando de lo que tiene que ver con los casos penales. Sí, pero hay algo, mira, ciertamente yo tengo mi parecer sobre eso, y es que cuando el Ministerio Público consigue condenas en casos penales, los resalta, pero no son casos que vincula a gente de poder. El problema viene cuando hay políticos. Cuando hay un caso de ratería, cuando hay Ellos un robo de resaltan eso. Ahora, vehículos, cuando hay una violación. Digo, una violación es un crimen tan atroz como una violación pero no están sexual. vinculados a gente influyente. Es cuando hay una lesión al Estado, cuando hay un robo del ¿Por qué erario siempre público. el juez encuentra la forma de soltar a esa gente? No, el juez no encuentra la forma de soltar a esa gente. No. Tú buscas el fondo y te vas a dar cuenta que la instrumentación del expediente, porque ahora son las pruebas las que se enjuician. Por ejemplo, y en David, base al juicio de las pruebas es que se condena entonces el imputado. Vamos a ver estos tres casos que son los más famosos hasta ahora. Tucano, Odebrecht, y hay otro que fue de la... Los tres brazos. Sí, ¿por qué no apareció ninguna prueba? Eso no puede ser. Y por más mal que esos expedientes hubiesen estado hechos, o sea, que a propósito para que se cayeran, alguien hizo de esos delitos, alguien lo cometió. Claro, es evidente que en el caso de Brecht, que es el que podemos tomar como más emblemático de los tres, en el caso de Brecht, desde el principio se sabía que el expediente no iba para parte. No sé si tú recuerdas que la hoy Procuradora General de la República, cuando era presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, había pronunciado palabras en contra de ese expediente, que todo el mundo la satanizó en ese momento, comenzando por el Ministerio Público, la satanizó. El Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez satanizaron a esa magistrada, porque ella había dicho que ese expediente no tenía ni pie ni cabeza. Los hechos en el desarrollo del proceso demostraron que ese era un expediente vacío, tal y como ella lo decía. Todos fueron descargados. Los que fueron condenados, las condenas son injustas, porque no había prueba. ¿Cómo tú vas a acusar de soborno? ¿Cómo vas a condenar por soborno a una persona y lo acusa de soborno y no aparece el sobornado? Aparece solamente el sobornador. ¿Cómo vas a agarrar a una persona y lo vas a condenar por lavado de activos y no se demuestra que fue tal el lavado de activos, como el caso de Víctor de Arrúa, y tiene todas sus declaraciones y todas esas cosas, y lo condena por lavado de activos, por un asunto de un dinero ahí, pero no dice que ese dinero viene como fruto de la acusación primaria, que es la corrupción de Odebrecht, las coimas de Odebrecht. Entonces, todo un desatino en cuanto a la aplicación de las penas, que en una corte, con seguridad, el juez de la corte va a tener que revocar esa sentencia. Si aplica un buen juicio, lo que pasa es que, como tú dices, la justicia está sometida a una presión mediática.
y si había una solución total de los imputados, se armaba un escándalo público y desacreditaba más al Poder Judicial, que ya está en un descrédito, ganado por algunos jueces inescrupulosos, pero también por una campaña de percepción mediática mal elaborada, con intenciones aviesas por parte de un litoral de la sociedad civil y el Ministerio Público. Eso tenemos que tenerlo claro. Y aquí yo no estoy defendiendo a los jueces, ni al sistema judicial, ni al Poder Judicial. Ellos tienen quien lo defienda. Lo que estoy tratando es de ser justo y hacer un análisis tratando con equidad de cómo es el comportamiento de ellos. Bueno, lo cierto es que queda la parte negativa de la percepción de lo que está pasando. Ahora hay casos, bueno, se le cumple el tiempo de los 18 meses preventivos y de hecho el proceso sigue. Ahí sí hay una confusión, que la gente cree que ya el caso se cayó. No, porque aunque aquí hay casos, David, tú eres abogado de los tribunales, que hay gente que sale bajo fianza con una medida de coerción y se lleva el expediente para su casa. Y jamás ese juicio se desarrolla porque no hay documentos y a la gente se le olvida. no, y hay un desinterés por parte también del persecutor. Si no hay un actor civil y el persecutor es el Estado, que está representado por el Ministerio Público, siempre hay un desinterés cuando la persona no está como premio corporal. Pero yo te podría decir que de todos los imputados por escándalos de corrupción que estuvieron privados de libertad, pudieron haber estado en sus casas llevando el proceso sin ningún tipo de problema, a excepción del procurador Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, porque él dio muestra de manipular el proceso, de retrotraerse al proceso. De hecho, intentó salir del país cuando recibió las informaciones de que iba a ser allanado, de que iba a ser investigado. De hecho, cuando le hicieron el allanamiento a su apartamento, él se ausentó del apartamento. Oh, ya lo sabía. Ya lo sabía. Y sustrajo evidencias, las suplantó por cosas que... Pero hay gente que ¿Por qué fue que la suplantó? Hay gente que lo por defiende. víveres. No, se Metió burló, víveres. se burló. Pero hay gente que lo defiende. Claro. Hay gente que lo defiende. Pero ya es necesario que él siga el proceso en libertad. Fuera. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el tiempo de los 18 meses. Han presentado muchas pruebas que yo entiendo que son sólidas, que puede variarse la medida de coerción. Él tiene impedimento de salida. Ya esa fuerza que él tenía en prima fase, cuando él salió de la Procuraduría, ha ido mermando con el tiempo, porque hay que tener en cuenta que cuando eso sucedió, él tenía poco tiempo de haber salido de la Procuraduría y tenía mucha incidencia. Y esos fiscales que están ahí, a excepción de Miriam Germán, todos él lo encontró ahí, pero también vienen de otra gestión y otros él lo promovió, que es donde él va a ser enjuiciado, que podían haber articulado a favor de él. Entonces, creo que la prisión preventiva de él debe ser variada y él debe, con brazaletes, con prisión domiciliaria, esperar el desarrollo del proceso, porque ya se está conociendo la audiencia preliminar. Porque mira, hay casos de eso, es decir, expedientes de eso, donde hay gente que ha negociado con el Ministerio Público, que ha admitido responsabilidad en los casos que se le acusa. ¿Qué significa eso en un expediente específico? Bueno, mira, es que el código establece que el Ministerio Público tiene la facultad, dentro de los principios fundamentales, establece que el Ministerio Público puede hacer un juicio abreviado mediante una negociación con el imputado. Entonces, como la ley le da esa facultad al Ministerio Público de hacer una negociación, importando a la altura que esté el proceso, en cualquier fase del proceso, puede negociar y llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces, muchos lo han hecho y es una forma de reconocer su falta. Cuando tú haces eso, tú reconoces tu falta. Y también, porque tú sabes que el crimen contra el Estado es un crimen silente, que no deja muchas huellas, porque siempre se utilizan así. Para tú llegar a la cabeza, tiene que ser alguien que haya sido quien le sirva de intermediario a ese funcionario o a ese actor del Estado, porque es muy difícil, porque siempre hay terceras y cuartas personas que son
los tentáculos, como se le dice, como la Operación Pulpo, que son los tentáculos que hacen las negociaciones para que el incumbente no entre en problemas. Cuando no hay un manejo de fondos directos, claro está, cuando es por soborno, cuando es por extorsión y cuando es por compra de o venta de algún favor, es así que se trabaja. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas que hacen esas delaciones, de acuerdo con el Ministerio Público, también tienen el compromiso de decir quiénes eran los beneficiados y a quién le servían, porque se supone que si tú estás encartado en un proceso, hay más personas, o hacia abajo o hacia arriba. Entonces, con ese compromiso, el Ministerio Público es que va a hacer acuerdo, más que por la devolución del dinero. Yo entiendo, y lo que he podido observar es que el Ministerio Público busca que esos imputados que están encartados de un hecho punible le digan a la autoridad judicial cuál era su compromiso y quiénes eran que lo tenían trabajando, quiénes eran real y efectivamente los articuladores de ese hecho criminal. Muy bien. Vamos a continuar con David Brains luego de los comerciales.